Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Denise McCool, este es mi podcast y les doy la bienvenida a este nuevo episodio en donde el día de hoy les voy a platicar la historia de cómo una película de comedia sobre adolescentes urgidos por perder su virginidad y una escena sexual con un pie marcó a toda una generación. Y no hablo solo acerca de una generación de personas, sino también sobre toda una generación de películas. ¿Por qué? Porque si bien hoy en día todos estamos familiarizados con el término de sex comedy o teenage sex comedy en caso de que esté enfocado en adolescentes, pues así como sucede con muchas cosas en este mundo, para que estos términos existieran y para que fueran considerados como géneros de películas que se siguen produciendo hoy en día, tuvo que haber un pionero que se atreviera a romper con lo convencional y presentara algo diferente que lograra cautivar a las audiencias, y así los productores y estudios se dieran cuenta de lo mucho que prometían las películas con estos conceptos. American Pie es considerada como ese pionero y les voy a platicar por qué. Primeramente, para entrar en contexto, vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia la década de los 80s, que fue cuando se estrenaron las películas que desarrollaron la fórmula del género de adolescentes y que se podrían considerar como antecedentes de American Pie. Aunque películas como Porky's o La venganza de los nerds ya tocaban temas más escandalosos y mucho más explícitos en cuanto a la sexualidad, fueron películas como El Club de los Cinco, Pretty in Pink y Ferris Bueller's Day Off las que tuvieron un mayor impacto y se consagraron como las más influyentes de la década. Sin embargo, para finales de los 80, todo el auge con este género se terminó porque en los 90s las audiencias comenzaron a interesarse por otro tipo de comedias. Las comedias más familiares con un estilo más tonto o fantasioso. ¿Y cómo fue que se dieron cuenta de esto? Cuando el ahora clásico Mi Pobre Angelito logró recaudar $500 millones en taquilla a nivel mundial. No vamos a entrar en detalles sobre el caso de éxito de Mi Pobre Angelito porque ese es tema para otro podcast, pero el punto es que por ella se comenzó con esta Golden Age de películas de comedia que fueron dominadas por actores como Jim Carrey, Adam Sandler, Whoopi Goldberg y Robin Williams. Y también nacieron otros clásicos como Los Locos Adams, Querida encogía a los niños, Casper, Los Picapiedra, Santa Cláusula, etcétera, 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 ¿no? Entonces, se podría decir que la mayor parte de los años 90 estuvo dominada por las comedias aptas para todo público. Y el género adolescente estuvo prácticamente muerto hasta que Clueless lo revivió en 1995. En 1996 se estrenaron la versión moderna de Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio y así poco a poco el género fue agarrando cada vez más fuerza hasta que en 1999 con los estrenos de She's All That y 10 cosas que odio de ti, los adolescentes hicieron oficialmente su regreso como género. De hecho, otra película que también fue clave para revivir al género, a pesar de que no es propiamente parte de, fue Scream. Porque si bien oficialmente es una película de terror slasher, su sorpresivo éxito fue tan grande que al momento de que los estudios comenzaron a analizar cuáles fueron los componentes que la hicieron tan popular, se dieron cuenta que el hecho de que la historia girara alrededor de puros adolescentes había sido uno de los mejores aciertos. De hecho, en su momento, a Scream la llegaron a catalogar como la película que no solo había revivido al slasher, sino también al género adolescente. Y gran parte de todo esto se debe a que esa audiencia que disfrutaba las comedias familiares, con el paso de los años, sus gustos fueron cambiando. Los niños se estaban convirtiendo en adolescentes y por ende comenzaron a querer ver historias con una temática más adulta con las que se pudieran identificar un poco más. Entonces, cuando comienza a resurgir el auge con las teenage movies y los estudios se dan cuenta de lo rentables que son, porque en comparación a otro tipo de películas, este género es muy barato de hacer y como vieron que la audiencia era muy grande y les traía muchísimas ganancias, pues empezaron a ponerle más atención a este tipo de historias. Y cuando esto sucedió, el escritor Adam Herz se dio cuenta que ese era el momento perfecto para regresar las teenage sex comedies que habían muerto en los años 80.
y tomándolas como inspiración, comenzó a escribir lo que tiempo después se convertiría en American Pie. Y digo tiempo después porque cuando el libreto comenzó a tocar las puertas de los estudios, la película ni siquiera tenía nombre oficial. Literalmente se llamaba Untitled Teenage Sex Comedy that can be made for under 10 million that most readers will probably hate, but I think you will love. Es decir, comedia de sexo adolescente sin título que se puede hacer por menos de 10 millones que la mayoría de los lectores probablemente odiarán, pero creo que te encantará. Increíblemente, este título tan informal logró llamar la atención de los estudios, la produjeron y finalmente, en 1999, la modesta peliculita de 10 millones logró recaudar 235. Dando comienzo así con el fenómeno cultural que hasta el momento tiene 4 secuelas directas y 5 spin-offs. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo tan bien American Pie que la convirtió en la película más influyente dentro de la cultura pop adolescente de los 90s? La respuesta es muy simple. Esta historia retrató de una manera muy honesta el despertar sexual durante la adolescencia. Algo que en ese entonces las películas de este género no acostumbraban a explorar de forma tan explícita. Esta película, que no trata de nada más que de 4 amigos con el deseo de perder su virginidad antes de graduarse de la preparatoria, se convirtió en el manual de educación sexual de toda una generación. American Pie les dio a muchos jóvenes que se encontraban en la edad de la punzada la respuesta a muchas cosas anatómicas que en la escuela no les enseñaban y que en su casa eran temas muy vergonzosos de hablar. Ahora bien, a pesar de que mundialmente fue un éxito, American Pie, tal como su nombre lo indica, está basada en la cultura de la juventud americana. Y específicamente en este contexto, también introdujo una nueva era. La era del pop punk que podemos escuchar clara y concisa en el maravilloso soundtrack de las primeras 3 películas. Bandas como Blink-182, Sum 41, Sugar Ray, Green Day, The Offspring, My Chemical Romance y demás bandas emo que en su momento fueron el hit de este género y cuyas canciones hablaban de los conflictos básicos que se afrontan en la adolescencia, fue razón por la cual encajaron perfecto en la historia de Jim Levenstein y sus amigos. Entonces, así fue como toda una generación de niños que comenzaron los 90s siendo fans de Kevin McAllister y sus aventuras, terminaron la década influenciados por una escena de sexo con un pie, anécdotas sexuales en el campamento y la introducción del término MILF. Porque no sé si sabían, pero es gracias a la mamá de Stifler que este concepto se popularizó. ¿Qué fue lo que sucedió después de aquí? Pues que obviamente se dio luz verde para las secuelas y también comenzaron a estrenarse cada vez más películas que trataron de copiar la misma fórmula. Dígase The Girl Next Door, Euroviaje, No es otra tonta película americana y demás películas que en su mayoría se hicieron bastante genéricas, muy poco memorables, pero que fueron parte de la evolución de un género que resurgió gracias a American Pie. Esta serie encabezó todo un movimiento sobre las sex comedies en general y fue la repercusora de películas como Virgen a los 40, la saga de The Hangover, ECA y por supuesto la teenage sex comedy que marcó a la generación de los 2000, Super Cool. Ya para terminar, creo que es una verdad universal cuando digo que la franquicia de American Pie, y por franquicia me refiero a los spin-offs, son películas que no valen la pena y que es importante separar de la saga original. De hecho, es interesante ver cómo, a pesar de que tienen exactamente la misma fórmula, simplemente no funcionan. Se sienten básicas y genéricas. No ofrecen nada diferente, pero tampoco son capaces de ofrecer lo mismo que sus antecesoras. Y tal vez gran parte de esto se debe a que los spin-offs manejan el mismo humor y el mismo contexto social que la saga original. Es decir, la mentalidad que se tenía a principios del siglo que hoy en día ya no es la misma. Entonces, no puedes esperar que la audiencia de hoy reaccione de la misma forma que aquella que en ese entonces apenas iba conociendo lo que era el internet y que apenas iba dejando atrás ese tabú que traía consigo el hablar de sexo.
mi experiencia personal con las películas de American Pie realmente no fue tan sexual. De hecho, no fue para nada sexual. Tal vez porque las vi muy chiquita, yo creo que tenía como 8 años. Mis papás me dejaban verlas, entonces realmente nunca las consideré como que prohibidas. Pero yo me volví fan porque yo, en mi mente inocente, solo me enfocaba en el aspecto romántico. Porque realmente los personajes tienen muy buenos sentimientos y quieren mucho a sus novias y a sus amigos. Entonces, a mí me gustaba mucho ver eso, ¿no? Realmente fue hasta que estaba ya más mayor cuando empecé a pescar todo lo que se me estaba pasando por alto, ¿no? Todas las bromas y situaciones que decía yo, ok, ya entendí a qué se refieren con esto. Mira tú qué interesante, ¿no? Entonces se podría decir que fui influenciada por American Pie de dos formas diferentes, en dos etapas diferentes de mi vida. Yo las quiero mucho, son de esas películas que me sé de memoria y las puedo ver 1000 veces y jamás me van a aburrir. Mi favorita es la 2, obvio, por toda esta onda de que Jim se enamora de Michelle y va y la busca al campamento y la abraza y se besan y así. Pero cuéntenme cuál es la suya aquí abajo en los comentarios y espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Un episodio express, pero necesario en este podcast. Y si les gustó, por favor suscríbanse porque vamos a seguir teniendo más contenido como este. Yo me despido, pero los veo en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! China, the Chinese chicken. You have a drumstick and your brain stops sticking. Watching X-Files with no lights on, with all our maisons. I hope the smoking man's in